Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema que estábamos antes de la semana de vacaciones. Habíamos visto las razones de liquidez y ahora entonces vamos a entrar a la segunda categoría de razones, que es la razones de apalancamiento o de endeudamiento. Aquí tenemos 5 razones que son las que vamos a calcular dentro de esta categoría. La primera categoría que tenemos es la razón de endeudamiento a corto plazo. Para ello necesitamos el valor de los pasivos corrientes, dividirlo entre los activos corrientes y esto va a ir multiplicado por 100. El resultado va a estar en tanto por ciento, ¿verdad? Entonces buscamos en los ejercicios. Recuerden que para ello ustedes van a tener ahí ya este balance y este estado de resultados. Y aquí entonces tenemos, y recuerden también que eso lo hemos estado usando en las fórmulas anteriores, por lo tanto, si no queremos buscarlo aquí, también lo podemos encontrar ahí donde lo teníamos. Aquí están, el activo corriente es de 1.003.193. Recuerden que solo estamos haciendo el año 2019, ¿verdad? Entonces, vemos aquí. El pasivo corriente, el activo corriente era 1.003.193, ¿verdad? Era lo que estábamos viendo allá. Y el pasivo corriente, que también lo tenemos arriba en las fórmulas que habíamos buscado anteriormente. Aquí teníamos el pasivo de 482.937. Entonces lo colocamos aquí y lo dividimos y lo multiplicamos por 100. El resultado nos da 48.14. Según el análisis, que ese ya lo copiaron ustedes junto con la fórmula, nos menciona que esto nos indica el nivel de compromisos o de endeudamiento que la empresa tiene a corto plazo y también nos da un parámetro. Todo eso ustedes lo tienen que estar revisando en su hojita. Aquí entonces vemos que nos dice que determina el grado de endeudamiento de corto plazo en términos porcentuales, mide la capacidad de endeudamiento a corto plazo y si la empresa es sujeta de créditos. Normalmente debería de estar entonces, según la industria, un máximo del 50%. Ese es el valor máximo, ¿verdad? Lo cual entonces nos dice que si tenemos un valor más alto, entonces la empresa estaría demasiado endeudada. Entonces aquí tenemos que el nivel de endeudamiento entonces de esta empresa es de 48.14. Colocamos el análisis y decimos la empresa tiene un endeudamiento a corto plazo del 48.14%, por lo que no debe sacar más créditos a corto plazo, pues está al límite de su capacidad de endeudamiento. El límite era 50%, por lo tanto la empresa ya está prácticamente llegando al límite del parámetro, ¿verdad?, de endeudamiento que debe de tener una empresa. Entonces su nivel de endeudamiento es alto. En el caso entonces de la razón de endeudamiento total, la primera es únicamente a corto plazo, por eso solo tomábamos los pasivos corrientes. En la razón de endeudamiento total tenemos el pasivo total. Entonces aquí buscamos nuevamente en la información. Si ya lo teníamos aquí, yo creo que aquí no lo habíamos usado anteriormente. Revisamos. En el valor. Vemos entonces pasivo total. Lo buscamos aquí. Tenemos total pasivo 1.449.795.
1.449.795 entre los activos totales, que son 3.269.619 por 100, equivale entonces al 44.34%. El nivel de endeudamiento, entonces, de endeudamiento total es del 44.34%. Según el parámetro, la empresa no tiene capacidad de endeudamiento adicional, o sea que no debe de seguir sacando créditos ni a corto ni a largo plazo. Entonces, esto es en cuanto a las razones de endeudamiento. Ahora pasamos al inciso C, rotación de intereses a utilidad. En este caso, entonces, vemos o necesitamos la utilidad de operación y necesitamos también los gastos financieros. Esta es la primera vez, entonces, que nosotros estamos utilizando el estado de resultados, porque estábamos únicamente, hasta ahorita hemos estado utilizando el balance general. Entonces, ahora necesitamos la utilidad de operación, que está aquí, 387.097, y abajito están los intereses que les mencionaba yo, que a veces aparecen como intereses pagados y a veces aparecen como gastos financieros, son los mismos, 62.338. Entonces están justamente abajo de la utilidad de operación. Estos son los dos valores que necesitamos, 387.097 y 62.000, veamos. Aquí tenemos entonces 387.097 y 62.368. Al dividirlos, esto nos va a dar el resultado en veces y nos mide la capacidad que tiene la empresa para pagar intereses. Entonces, en este caso, nos dice que la empresa tiene capacidad de pagar 6.21 veces los intereses. Según el parámetro, la empresa está dentro del rango establecido. Esto entonces, porque según el rango, si ustedes lo leen en su cuaderno, la empresa tiene que estar, veamos aquí, de 3 a 5 veces. Tiene que tener capacidad de pagar de 3 a 5 veces los intereses que le está cobrando, ya sea un banco o un acreedor, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, en este caso, la empresa tiene 6.21 veces la capacidad de pagar. O sea, que está por encima del parámetro, un poco por encima, ¿verdad? Entonces, podemos decir que está dentro del rango establecido. Esto en este caso es bueno, ¿verdad? Entre más alto sea la capacidad de pagar intereses, significa que no le están cobrando mucho por las deudas que tiene. Luego tenemos la razón de pasivo a capital, donde necesitamos nuevamente el pasivo total. Como ya lo teníamos arriba, lo copiamos, que es de 1.449.795, y necesitamos el valor del patrimonio neto. Recuerden que se lo tenemos que buscar en el balance. Ese no lo habíamos utilizado y lo buscamos entonces en el balance, valor del patrimonio. Aquí acuérdense que capital contable y patrimonio es lo mismo, ¿verdad? Pero recuerden que el patrimonio está formado por todas lo que son las aportaciones o acciones, en el caso de que sea una sociedad anónima, las utilidades retenidas, el superávit, todo esto. Entonces, en este caso, todo esto es parte del capital o patrimonio. Por lo tanto, el total del patrimonio, que es el que está aquí, que es de 1.819.000, es el valor que necesitamos aquí, ¿verdad? 1.819.824. Ese multiplicamos por 100 y nos da un valor del 79.67%. Esto nos mide el nivel de participación que tienen los acreedores con respecto al patrimonio o a lo que tienen los socios. Obviamente, entre más alto esté, significa que más participación tienen los acreedores, ¿verdad? Y esto no es bueno para la empresa porque significa que tienen demasiada participación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el nivel de participación de los acreedores con respecto al patrimonio es del 79.67%.
es demasiado alto según el parámetro, pues, puesto que los acreedores tienen demasiado poder sobre la empresa. Entonces, en este caso, demasiado alto, ¿verdad? Podemos revisar en el parámetro y en este caso creo que el máximo es un 60%. Vamos a ver, ha sido aquí, de un 54 a un 67%. Es lo que debería de estar en el máximo, ¿verdad? Y en este caso la empresa tiene arriba del 67%, tiene un 79% de participación de los acreedores. Y por último, revisamos entonces la misma de arriba, solo que sin hacer uso, más bien haciendo uso del activo disponible, ¿verdad? O sea que si nosotros le pagáramos las deudas que tenemos con el activo disponible, ¿cuánto sería la participación de los socios? En este caso, entonces, para aplicar la fórmula, volvemos nuevamente y tomamos pasivo total menos el activo disponible. ¿Cómo dice aquí que se calcula el activo disponible? Aquí dice AC, que significa activo corriente, menos inventario. Entonces, aquí lo calculé yo. El activo corriente era de 1.003.193 menos el inventario que era de 280.857. Acuérdense que eso ya lo habíamos usado para hacer la fórmula de la razón rápida, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces lo restamos y el activo disponible en este caso es de 720.336. Ese es el valor que voy a tomar como activo disponible y lo voy a restar. Y lo voy a dividir entre el capital o patrimonio, que es lo mismo que está aquí, 1.819.824, y en este caso entonces nos dice que ya el nivel de participación bajaría a un 40.08. Entonces, nuevamente hacemos el análisis diciendo el nivel de participación de los acreedores con respecto al patrimonio después de hacer uso del efectivo disponible es de 40.08%, lo cual disminuye los porcentajes de participación de los acreedores y pone a la empresa en los parámetros que marca la industria, mejorando la posición de los socios. O sea que haciendo uso del activo disponible, sí, disminuimos la participación de los acreedores y mejoramos la posición de los socios. Entonces, estas son las 5 categorías, las 5 razones, perdón, que entran dentro de la categoría de razones de apalancamiento. Lo interesante de estas fórmulas únicamente es realizar el análisis, que eso depende de lo que ustedes tienen y lo que les indica cada uno. Lo importante es hacer el análisis, colocar las cantidades que les dio y decirme si eso es bueno o es malo para la empresa, ¿verdad? Porque no todo el tiempo cuando los valores son altos significa que es bueno y tampoco cuando todo es bajo significa que es malo. Entonces, continuamos más adelante con las otras categorías. Por ahora solo vamos a ver la categoría número 2.